Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 22 de marzo del año 2022. Hoy abrimos la mesa de análisis político en su segunda presencia en este mes, una emisión especial en la que nos acompañan acá en estudios Daniel Buquet. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Encantado acá de volver a la presencialidad, normalidad, posnormalidad o lo que sea. Exactamente. Hemos logrado sacar a Buquet de la pantalla. Efectivamente. Lo reencontramos, existe, no era un sujeto virtual. No, estuve a punto de volverme, pero me resistí. Bueno. Tenía más de 2 dimensiones. Estaba por meterse en el metaverso directamente. Sí. Iba para ahí derechito, pero bueno, acá lo tenemos. Un placer, Daniel. Por otro lado también está acá Adolfo Fito Garcés, pero él ya había venido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buqué, un gusto verlo. Igualmente, sí. Cara a cara, van a discutir apasionadamente. Sí. Se ve venir eso. Sin Bueno, duda. sigo. En su casa, Daniel Chaschetti, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Contento de estar con amigos para hablar de política. Ah, mirá, qué tema más increíble, ¿no? Y supongo que podemos decir lo mismo de Federico Irazábal. Increíble el seguimiento de la política uruguaya cuando seguís allá. Estás en México de nuevo, ¿no? Y buen día, Emiliano, buen día, compañeros, ¿cómo andan? Sí, estoy en Puebla en este momento, ahí donde supo jugar Uruguay en el Mundial del 70. Así que bueno, ando acá. Quienes están siguiendo Pero la emisión en atento video no se engañen. Atento y contento, la verdad, de estar con los amigos también. Explica el fondo ese que tenés detrás. Desde Cabo Cañaveral. Desde acá operamos la política mexicana y uruguaya a distancia. Tengo todo controlado. Todos pensaban que era el presidente el que manejaba las perillas y mirá quién era. Acá están las perillas, las palancas, todo. Bueno, estamos prontos. Vamos al primero de nuestros temas. El jueves próximo por la noche, la selección uruguaya de fútbol juega en el Estadio Centenario un partido clave por la clasificación al Mundial de Qatar. Y al mismo tiempo estarán corriendo las últimas horas habilitadas para la campaña previa al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Sí, porque a la hora 0 del viernes ya regirá la veda proselitista. En este contexto, así, con semejante vértigo, con tanta ansiedad en la vuelta, ¿cómo ven ustedes, estimados, los últimos días de esta larga campaña electoral? ¿Qué balance hacen de cómo ha transcurrido el debate público en torno al sí, en torno al no? ¿Quién toma la posta inicialmente? Mirá, Buquet. yo tengo una visión, sin ser experto en campañas, en comunicación política, que es un poco el enfoque más usual, por lo tanto lo miro más desde, la competencia. Creo que a muchas personas le debe parecer que es difícil en el medio de la campaña aterrizar en los contenidos de la LUC. Y eso, no es casualidad. Es decir, lo que está en cuestión en la votación del domingo es algo muy complicado. Son 135 artículos sobre 10 temas diferentes. Entonces yo creo que la naturaleza de este referéndum, el asunto, que no es un asunto, son muchos asuntos, ha generado como una dificultad extra en aterrizar campañas en sustancia, que muchas veces es lo que reclama mucha gente, el periodismo, la academia. Vamos a discutir de programas, vamos a discutir de cosas sustantivas, ¿no? Fito levanta la mano. Obviamente él es uno. Yo también, claro. Los políticos muchas veces usan atajos, usan consignas, Sí. ¿no? Más que desarrollos, elaborados. Y yo creo que en este caso los incentivos para usar estos atajos son gigantes, porque es muy difícil aterrizar y es muy difícil pensar además que las campañas en general deben estar dirigidas a los indecisos, más allá de que refuercen la intención de voto de los que ya están decididos, de que la campaña entusiasma a los militantes, debería, entusiasmar a los militantes propios. Es muy difícil aterrizar. Entonces vos tenés una campaña, y tiro los titulares, ¿viste? Donde se pasa discutiendo sobre las reglas. Desde el primer día, desde la papeleta celeste, o desde que no me dejaste un plazo mayor para juntar la firma porque estábamos en pandemia, la papeleta celeste, el estadio, la cadena en Canal, como es el debate en Canal 5, el presidente que interviene, la cadena de televisión.
discutimos sobre los gobiernos, sobre, bueno, esto es contra el gobierno, o el gobierno dice, esto es culpa del gobierno anterior, que hizo todo mal y entonces la LUC lo vino a arreglar. Discutimos sobre que mentís, porque no es verdad que se privatice la educación. Y tu lista puede ser mucho más larga, porque yo agregaría agresiones, bueno, ahí tenés. Violencia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, están... la campaña está, a mi gusto, sin tener evidencia comparativa para decirlo, mucho más centrada en lo accesorio, en las formas, en las reglas, que en los asuntos, más allá de que los asuntos obviamente se han discutido, ha habido decenas de debates, entrevistas y lo que vos quieras, no es que no esté ese tema, pero ese tema no parece lograr ocupar el centro de la discusión. ¿Y, Fito? Y sí, tengo la misma impresión que Daniel. Me pregunto cuánta gente sacó algo en limpio después de todos estos meses de discusión respecto a los 135 artículos, en particular, ¿no? Si los que estaban indecisos sacaron algo en limpio. Me pregunto también cuál es la conclusión que saca, cuál es el balance que hace la ciudadanía, y sobre todo la parte de la ciudadanía a la que le cuesta más creer en la política, cuando escucha tantas veces a dirigentes políticos de primer nivel acusarse mutuamente de mentir. Eso me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, ¿no? El tono de los debates, yo no los vi todos, naturalmente, ¿no? Pero el tono de los debates no me ha parecido malo, en general. Y es más, una de las cosas buenas de esta campaña es que ha habido muchas discusiones en distintos medios, ¿no? Entre dirigentes importantes. Pero de todas maneras, este asunto, ¿no? O estas acusaciones mutuas de mentir han estado todo el tiempo presentes en el debate público, incluso también en los debates. Usted está mintiendo, eso que dice no es cierto. ¿Y cuál es la conclusión que saca la gente, ¿no? A la gente que le cuesta tanto creer en la política, que generalmente es la gente más desinformada? Y creo que esto lo tenemos que discutir entre todos, ¿no? Entre analistas, periodistas, dirigentes políticos, que tiene que formar parte de nuestras discusiones, del balance necesario una vez que pase el referéndum, ¿no? Me preocupa muchísimo. Bien, tenemos acá dos primeras intervenciones. Pide Federico la palabra. Sí, bueno, el mundo de las campañas, por supuesto, ha evolucionado mucho desde aquel enfoque en el que, o por lo menos desde aquella época en la que los partidos eran los que de alguna manera controlaban las campañas, y entonces los temas eran, o los puntos de identificación más bien de la ciudadanía, las referencias eran partidarias, ¿no? Entonces, bueno, había una tradición partidaria en el voto. Luego se fue mudando y empezó a pasar esa centralidad a las figuras, a los temas, ¿sí? A las propuestas, a las ideas. Y luego pasó a las figuras. Entonces, cada vez más tenemos una política, como le gusta llamar a algunos colegas, hiperpersonalizada, en la que en realidad la centralidad de las campañas está puesta en candidatos. Y esta es una campaña que no tiene candidatos, esta es una campaña sobre temas. Por lo tanto, se hace necesario, en algunos casos, la aparición de figuras que se identifiquen con esos temas. Lamentablemente, en esta campaña sí hemos asistido a la proliferación y al engrandamiento de algunas figuras que realmente son dañinas para la política, ¿no? Figuras que apuestan a la confrontación en un estilo de cultura política y de relación entre pares, la verdad que pocas veces he visto. Yo no me voy a sacar cartel, pero soy el más joven de la mesa, no tanto igual, pero de veras que debates así, como mencionaba Fito, ¿no? Donde directamente se apela a la mentira y al uso de ya ni de desinformación, sino de la descalificación lisa y llana del otro por su condición, por su rol, por su lugar. La verdad que es una campaña bastante pobre en ese sentido. Ante justamente la ausencia de un elenco sólido, tenemos un oficialismo, digamos, que tiene algunos de sus actores de alguna manera inhibidos de participar en la campaña. Y en el caso del Frente Amplio y perdón, Fede, ¿a quién te referís? Perdóname.
inhibido Bueno, de participar en la campaña? ¿Por qué? Bueno, en realidad pues, esa es una discusión, ¿no? Que se dio hasta justamente en el marco de la campaña, que es la participación del presidente o no en la campaña. No, no está inhibido, perdón, no está Está. inhibido, me rectifico, Dale, no dale, está dale, dale. inhibido, No, pero se no inhibe, ¿no? necesariamente inhibido. No No, claro. necesariamente, pero se inhibe. Entonces se hace difícil ahí y por el lado del Frente Amplio y de las organizaciones sociales hay un reacomodo que de alguna manera, bueno, le dificulta a la ciudadanía empatizar como lo haría o lo hubiera hecho con figuras ya consolidadas, ¿no? Y reconocidas, que hoy están un poco más retiradas de la escena y que estuvieron un poco más retiradas de la campaña. Entonces, bueno, ahí tenemos varios elementos. Y por supuesto, ni qué decir del crecimiento cada vez mayor de la presencia de la discusión política y de campaña en las redes sociales. Que si bien es un micromundo, es un mundo que tal vez nos preocupe mucho más a nosotros que al 80 y pico por ciento de la ciudadanía, hace ruido, genera tendencia en los medios y muestra muchas veces lo peor de la campaña. Porque las noticias que los medios levantan son muchas veces discusiones que se dan entre protagonistas a través de Twitter o a través de alguna otra red, que siempre tienen, que siempre no, perdón, pero que casi siempre tienen un nivel muy bajo. Sí, y a través de las redes sociales también ha corrido buena parte de lo que podríamos llamar campaña publicitaria, ¿no? O sea, no solamente ha habido ahí debate, discusión entre figuras, sino la promoción del sí y del no, ya sea con herramientas profesionales diseñadas específicamente para eso, como con todo lo otro de voluntariado, ¿no? De creatividad espontánea, que ya hemos visto en otras campañas anteriores, pero que ahora explotó totalmente, ¿no? Daniel, ¿vas tú? Sí, bueno, yo no tengo una mirada tan negativa sobre esta campaña. El referéndum era difícil, ¿no? Porque es un referéndum ómnibus. Claro. Los referéndums que habíamos tenido eran casi siempre sobre una materia. ¿Mm? Violación de los derechos humanos, privatización de empresas públicas, asociación de ANCAP con privados. Tiene por lo menos, digamos, 5 o 6 materias muy relevantes, ¿no? que constituyen el grueso de los artículos impugnados. Seguridad, educación, vivienda, ahí incluyo el régimen de alquileres, derechos sindicales, inclusión financiera. Esos 5 temas son muy pesados, muy relevantes, ¿no? Entonces me parece que la misma materia del referéndum constituye un problema, ¿no? para el diseño de campaña. Aún así, yo creo que se ha discutido, ¿no? Los debates que pude ver, organizados por CUTI, los debates que organizó Canal 5, los debates que se organizaron en programas de radio, la verdad que a mí me gustaron mucho, ¿no? Yo vi un esfuerzo, un esfuerzo por construir una línea argumental de las dos campañas, ¿no? Me dio mucha pena el hecho de que la campaña del no haya tomado la decisión hace algo así como una semana de comenzar a cancelar los debates, ¿no? Pero bueno, eso es un problema de estrategia de campaña que sobre eso me quiero detenerme un poquito. Porque en realidad, a ver, acá se está juzgando esta campaña como si otras campañas fueran más profundas. Y las campañas en general no son profundas. En general, la gente no lee los programas. La gente, en realidad, cuando elegimos presidentes, parlamentos, intendentes, la gente mira otras cosas también, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que medirlo con la misma vara, ¿no? Y a mí me parece que es lógico que haya un mix de asuntos, ¿no? Por un lado están los argumentos, los contenidos, pero por otro lado también están los símbolos, ¿no? Las identidades, los shortcuts, ¿no? Los atajos que cada partido proporciona, ¿no? Eso me parece que existe en todas las campañas y que, bueno, en este caso, por la complejidad del referéndum,
me parece que cobra una relevancia muy, muy importante. Es lo que acaba de decir Daniel, siempre pasa lo mismo. De hecho, ocurre eso en todas las campañas. Sí. Sí, porque... Mira, tiene que un ver con la oyente lo sociedad. planteaba en estos términos, incluso hasta como un cuestionamiento a alguna de las intervenciones en la mesa. José decía, en todas las campañas dicen lo mismo, que nadie profundiza nada de los contenidos que se vota. Exacto. Ese argumento ya está agotado. Es como el dicho, lo pasado fue mejor. No, Claro, pero acá no hay otra cosa. No, a ver, Acá no hay para mí candidato. el tema, si es que hay un tema al respecto, es que en esta campaña hay mayores incentivos que usualmente para simplificar o para derivarse en andariveres paralelos, Eso sí, que sin son duda. los ataques, Entendido. el cuestionamiento de las reglas, etcétera. ¿Por qué? Porque vos tenés un núcleo duro de gente decidida y tenés un conjunto de indecisos que por sus características no los vas a convencer profundizando en el tema. En las campañas electorales, que son las usuales, más allá de que la gente no se dedica a leer los programas, los actores políticos centran su campaña en algunos asuntos, ¿no? La seguridad, la educación, la economía, típicamente. Acá esos asuntos están presentes, ¿sí? Pero en lugar de discutir, yo qué sé, para simplificar, no sé, este propone privatizar, liberalizar, no sé qué, el otro propone estatizar, poner en manos del Estado la economía, ¿no? Y aunque eso sea un eslogan, el tema está sobre la mesa. Yo lo que veo en la campaña, no en los debates puede ser que se centren un poco más en el asunto, es que inmediatamente salen del asunto, ¿no? Y creo que esto es simple y sencillamente por la complejidad del tema. Es decir, que es muy difícil aterrizar en la sustancia del asunto tratando de convencer indecisos cuando el 90% de los indecisos son gente que no le interesa la política, que tienen un nivel sociocultural medio bajo, etcétera. Entonces, Aclarado el punto, ¿los demás siguen por ahí? ¿O Daniel mismo? ¿O vamos para otras partes que estén faltando en este análisis? Federico. Yo tenía un segundo apunte, ¿no? Que tiene que ver con las estrategias, ¿no? A mí me da la impresión que la paridad que marcan las encuestas también ha condicionado las estrategias de los dos comandos. La paridad los ha condicionado en un sentido de deslizarse hacia argumentos más agresivos. Como, digamos, como que las encuestas marcan paridad y un número alto de indecisos, entonces vamos a buscar argumentos más simples y ahí entra la agresión, ¿no? La calificación, que es la parte que no nos gusta y que me parece que al Fito se le ponen los pelos de punta, ¿no? Las canas de punta. Claro, porque el llamar mentiroso al otro no es un argumento. Yo creo que no podés convencer a nadie diciendo que el otro es un mentiroso. Pero bueno, tampoco en las campañas de odio en redes, había algunos actores políticos que realmente dan vergüenza, ¿no? Pero yo creo que esas actitudes son como pasarse de la línea, ¿no? Yo creo que la competencia está condicionando, sobre todo la apuesta, ¿no? Cuando yo miro, por ejemplo, el grado de compromiso que tiene el presidente y el secretario de presidencia, ¿no? Con la campaña, lo que me está diciendo es que en verdad quieren ganar y están poniendo toda la carne en el asador para ganar, ¿no? O sea, la apuesta es altísima, porque perfectamente el gobierno podría haber hecho lo que hicieron otros gobiernos cuando tuvieron un referéndum. O sea, no participar tan activamente y cuidarse, ¿no? Salvaguardarse del resultado. Porque en la medida en que se involucra tanto el vértice del gobierno, bueno, el costo de una derrota aumenta, ¿no? Entonces, para mí, digo, lo que yo veo es que, bueno, que la competencia ha condicionado las estrategias y la extrema paridad ha llevado a que el gobierno ponga todo sobre la mesa, ¿no? Y este es el final que estamos teniendo. Era el que preveíamos, además, lo dijimos durante mucho tiempo. Esto va a ser reñido
Y por tanto, bueno, sacando esas pasadas de raya, que son las que no nos gustan, yo creo que, bueno, esto como parafraseando, cuando los técnicos dicen esto es fútbol, bueno, esto es democracia, así funciona. El que tiene más votos gana y están buscando el voto. Paridad en las encuestas, pregunta Carlos a propósito de algo que se escuchó hace unos minutos. Sí, sí, paridad. De esto vamos a charlar en el segundo segmento de la tertulia, ¿no? ¿Qué es lo que indican, qué se desprende de los sondeos conocidos hasta ahora? Pero, ¿decía Fito? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Daniel Chaschetti, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, cuanto más competitiva es una elección, más grandes son los incentivos para que de alguna manera se simplifiquen los argumentos y se recurra a veces a verdades a medias, a mentiras o agresiones. Pero deberíamos aspirar a que como sociedad discutiéramos de otra manera. No podemos perder de vista eso, ¿no? Esto tiene que ver con el argumento de, la política siempre es así, algo que decía un oyente hace un rato, ¿no? O las elecciones siempre son así. Che, en el siglo XIX la política en este país era una política violenta y armada, ¿no? Y un día aprendimos a que no debía ser así, y aprendimos a pactar y a negociar. Y hubo elecciones en este país en donde se manejaron argumentos incluso mucho peores que lo que se están manejando en esta campaña. Pienso en el año 71, ¿no? O pienso en otras elecciones. Es decir, podemos aprender a competir ardorosamente o seguir aprendiendo a competir ardorosamente sin cruzar algunas rayas, ¿no? Creo que no necesariamente el ardor de la competencia política debería llevarnos como sociedad a cruzar algunas rayas. Y no, debemos advertirlo, creo yo, y debemos en cierto modo hacernos responsables todos por esto, porque no solo son responsables los dirigentes políticos, también la gente que festeja las agresiones, ¿no? Sí, yo creo que acá hay un punto muy importante y creo que lo señaló Chaschetti en cuanto a que el gobierno se juega mucho en esta elección, después veremos las probabilidades en todo caso que tiene cada uno, porque pensando un poco... Es cierto que el referéndum en contra de la ley de caducidad, bueno, podía considerarse parejo y podía considerarse muy importante, y allí yo no recuerdo exactamente el grado de involucramiento del presidente Sanguinetti y de algunas figuras, pero después, el referéndum de ANCAP del 92, el de UTE del 2003 creo que fue, eran como referendas perdidas, ¿no? O sea, si vos sabés que vas a perder, no te involucres, porque simplemente vas a aumentar tus costos. Acá el gobierno primero cree que puede ganar, tal vez creyó que estaba más cómodo, de repente dijo, no estamos tan cómodos, y se está jugando la vida. Y eso también incentiva a un incremento de tono, porque eso más... Obviamente debe haber mentiras por todos lados, ¿no? Pero es más la acusación de mentir... Sí, es la acusación. Que la elaboración de una mentira, si vos querés. Porque si uno dice, van a privatizar la escuela pública, ok, sí, es mentir, pero es como una exageración. Bueno, tiene como un tonito privatizador, entonces yo lo exagero. Claro. Van a soltar a todos los... Si ganan, sí van a soltar a todos los presos. No, bueno, es como una exageración. Es decir, sí, vas como a los extremos... Y el otro te acusa de mentiroso. Pero esto siempre pasó, Daniel. En el caso de las campañas, yo qué sé, antes se querían llevar los niños para la Unión Soviética. Está bien, pero no hay un artículo. Sí, está bien, pero fíjate que no hay un artículo. Pues vos le podés decir, claro, el Frente Amplio le podría decir a la calle en el 2019, va a privatizar todas las empresas públicas. Y la calle le podría decir, es mentira. Y le podría decir, mirá, en el programa nuestro no dice que vamos... Pero acá hay artículos. Entonces acá hay como un tema más complicado, y es que vos decís una cosa y entonces vas a leer el artículo y el artículo dice... Se tergiversa el alcance de las medidas, ¿no? Se tergiversa el alcance de las medidas propuestas, pero también a veces con el objetivo de transformar esto, creo que en parte exitosamente por el comando del sí, en un plebiscito a la gestión del gobierno, ¿no? Si bien todos los referéndums, son a veces un ensayo de lo que es el nivel de apoyo y la popularidad del gobierno, acá hay una ventaja en ese sentido por la amplitud temática, porque
digamos, no todo se circunscribe a, bueno, este gobierno es privatizador o no, o este gobierno es defensor del avasallamiento de los derechos humanos o no, no se lo pone tan fácil al elector. De hecho, creo que si le pudiéramos hacer una prueba al electorado respecto de su grado de acuerdo in totum con los artículos de la LUC, no vamos a encontrar a nadie probablemente que esté absolutamente de acuerdo con los 135 artículos o absolutamente en desacuerdo con los 135 artículos. Entonces, para el elector también ahí hay un trabajo extra de decir, bueno, ¿qué priorizo? Lo habíamos discutido en alguna mesa anterior, recuerdo, de decir, bueno, ¿dónde va a estar centrado el eje de la campaña? Y la verdad que el gobierno intentó llevar la campaña para el lado de la seguridad, ¿no? Para el lado de la libertad, y en el caso de la campaña de la oposición o del sí, hay distintos puntos de vista, pero básicamente se le pega al gobierno, a veces apelando a mentiras o a verdades a medias o a temas que no están vinculados con la LUC, ¿no? Yo qué sé, la suba de precios, ¿no? La inflación. Bueno, no hay ningún artículo en la LUC que dispare o atenúe la inflación. Pero bueno, se trata justamente de pegarle. Sí, por ejemplo, con el tema del aumento de los combustibles. El aumento de los combustibles, en parte, tiene que ver la LUC, y en otros creo que hay un contexto en este momento internacional que afecta al aumento de los combustibles. Bueno, bien por la campaña del sí, que aprovecha un contexto exógeno, un suceso exógeno para pegarle al gobierno en ese sentido, pero eso es parte del juego de la campaña. Yo creo que eso es estrategia pura, porque esto es como que los dos en forma dialéctica han ido asumiendo que es un plebiscito sobre el gobierno. O sea, sin dejar de hablar de los artículos y de estos 5 o 6 materias que enumeré en mi primera intervención, los dos actores han ido asumiendo que es un plebiscito sobre el gobierno. Y eso se ve claramente cuando los actores del gobierno dicen no nos dejan gobernar, o no des marcha atrás, y bueno, y la oposición comienza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el referéndum, ¿no? Como la inflación, o no sé, situaciones económicas que no están estrictamente vinculadas con... Pero me parece que eso es como que se fueron involucrando de ese modo, ¿no? Y porque al principio de la campaña todo hacía prever que bueno, que si se plebiscitaba el gobierno ganaba. ¿Mm? Esa era un poco la hipótesis que todos teníamos. En general eso responde a la alta popularidad del presidente y a que la economía venía bastante controlada. Pero lo que pasa es que con el desarrollo de la campaña hubo cosas que cambiaron. Entre ellas, algunas variables económicas comenzaron a hacer ruido, ¿no? Yo qué sé, el precio del combustible, la inflación. Entonces, ya la cuestión económica no es tan lineal a favor del gobierno. Entonces, bueno, pero ya el proceso de plebiscitación del gobierno se había asumido por las dos partes. Entonces, sí, me parece que, bueno, lo que estamos observando tiene bastante racionalidad, de acuerdo a las decisiones que fueron tomando los actores. Yo estoy de acuerdo que de última, en lo que mejor puede aterrizar la campaña es en pronunciarse a favor o en contra del gobierno. Y sí. Que algo de sustancia tiene, aunque de repente no tenga que ver con la LUC. El gobierno fue el que planteó este escenario como privilegiado. Hablemos de eso. Sobre la base de que tenía buenos resultados, algunos incluso que le imputaba a la propia LUC, como la reducción de una serie de crímenes. Claro, efectivamente, primero yo creo que el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, pues puede ser también que el PIT-CNT y otros, inevitablemente resbalaron siempre, incluso cuando tenían la intención, no, esto no es ni siquiera sobre la LUC, es sobre la tercera parte de la LUC. No hablemos del gobierno. Son los peores artículos de la LUC y terminaban, así fuera un reportaje o un debate, hablando del gobierno. El gobierno hablando del gobierno anterior y centrándose muchas veces la disputa en estos términos. Efectivamente, hay algunos aspectos de la evolución de la situación
que hagan pensar tal vez que la evaluación de la gente del gobierno haya empeorado en los últimos tiempos. Incluso hasta no sé por qué el Frente Amplio no está tomando la seguridad, porque ya se ha dicho por allí que el número de homicidios de los últimos meses... Claro, porque vos decís, bueno, todo sube, baja el salario, y hasta te podrían decir, y suben los homicidios. Y ya no se puede salir a la calle, lo podría decir el Frente Amplio, porque seguramente esto empalme con la percepción que tienen muchas personas. Y de última, es el aspecto más sustantivo que puede centrar el pronunciamiento de los que faltan por pronunciar hacia el domingo. ¿Quedó algo en el tintero, estimados? ¿Podemos pasar al tema 2 del orden del día? Enseguida, vamos a tratar de, ¿cómo decirlo?, avisorar en los sondeos de opinión pública difundidos hasta ahora cómo viene la tendencia para el domingo, a pesar de que estamos justamente en las horas en que se vienen los últimos, ¿no? Los últimos trabajos, las últimas encuestas. Bueno, vamos a trabajar en base a el material disponible en este momento.